Decía el salmista: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo he titulado a este mensaje, si me ayudan a ponerlo, ¿quiénes son los angustiadores? ¿Quiénes son los angustiadores de los cuales está hablando el salmista en estos versos? Y mire, la verdad, si pudiéramos leer todos los salmos, entenderíamos que el rey David, a pesar de que era un hombre fuerte, a pesar de que era un hombre de guerra, fue un gran rey que conquistó ciudades, naciones. Él podía entender que había enemigos que estaban en su contra, que había espíritus de maldad, que había angustiadores, que había demonios que se levantaban contra él, contra su reino, contra Israel. Y él reconocía en todo momento que su fuerza venía de Dios. Él reconocía que él no iba a enfrentar a sus enemigos con su fuerza, sino en muchos de sus salmos podemos ver que él clamaba a Dios para protección, para intervención, y Dios lo escuchaba, y Dios lo salvaba, y Dios le daba la victoria sobre sus enemigos. Ahora, en el Salmo capítulo 18, verso 3 al 6, el salmista sabía qué hacer en los tiempos difíciles, en los tiempos de angustia, en los tiempos en los cuales los enemigos se multiplicaban. Decía nuestro pastor la semana pasada, a veces se juntan los enemigos que tenemos regados para hacerse uno solo y poder atacarnos más fuerte. Dice por ahí un dicho, ¿cómo dice? Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. O sea, se juntan todos contra nosotros. Se juntan los enemigos de allá, los enemigos de acá, y su intención es destruirnos, es atacarnos. Y por eso venían las angustias, venían las luchas, y el salmista decía: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, o sea, intentaron matarme, y torrentes de perversidad me atemorizaron, pero en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Ahora, el rey David, el salmista, de veras que pasó verdaderas pruebas, luchas muy difíciles, persecuciones terribles, momentos en los cuales los enemigos estaban a punto de quebrarlo, a punto de destruir su vida, su reinado, su familia, su pueblo, su nación. Él pasó verdaderas pruebas. Y hay veces, iglesia, que nosotros podemos minimizar, como le decía ahorita, podemos estar indiferentes a que estamos en una lucha espiritual. O sea, la iglesia, nosotros podemos decir: iglesia, estamos en una lucha espiritual, y usted como quiera sale, se va al pollo loco, llega a la casa, se acuesta, ve la televisión y duerme porque todo está súper bien. Pero si estamos declarando que estamos en una lucha, iglesia, no es tiempo de descansar, no es tiempo de dejar de orar, no es tiempo de ponernos a sentarnos, como dicen, en nuestros laureles y decir: no pasa nada. Hay otros que están en afrentas, pero a mí no han llegado las afrentas. Si aún no han llegado las afrentas, probablemente es porque no te has dado cuenta que ya están adentro de tu casa. Entonces tenemos que identificar que los angustiadores se van a levantar en nuestra contra. Y el salmista decía: cuando estos angustiadores se levantan en mi contra, ¿qué hizo? Invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él me escuchó. Ahora, como cristianos, como creyentes, nosotros tenemos la certeza de que cuando oramos somos escuchados. No somos aquellos que oran a imágenes, a símbolos, a lugares, y al final, lamentablemente, sus oraciones, sus súplicas no son escuchadas.
Nosotros cuando oramos, dice la palabra de Dios que Él inclina su oído a nuestro clamor. O sea, tenga la certeza que cuando usted está orando, Dios le está escuchando. Para que no ore cualquier cosa, para que usted ore y platique como debe de hacerlo, porque Dios lo está escuchando. No, a lo mejor Dios ni me escucha, le voy a decir, no, ten cuidado porque Dios te está escuchando. Tenemos la certeza de que Dios nos escucha. Ahora, el salmista decía, cuando más angustiado estaba, cuando se juntaron contra mí muchos enemigos y buscaban destruirme, invoqué a Dios, Él me escuchó, envió desde lo alto, dice el verso 16 al 19, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas y me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Ahora, esto es algo que yo quiero que usted entienda, iglesia. A veces nos confiamos de que se vengan las luchas, aquí le damos. No, el salmista reconocía que sus enemigos eran más fuertes que él. Por eso él venía a Dios, por eso él invocaba a Dios, porque no se sentía superior a sus enemigos, no escatimaba a ninguno de sus enemigos, no minimizaba a ninguno de sus enemigos. No hay enemigo pequeño, dicen por ahí. Y estos enemigos, decía David, eran más fuertes que yo. Me asaltaron cuando más quebrantado estaba. Me asaltaron en el día de mi angustia, en el día de la lucha, en el día de mi enfermedad, en el día de mi quebranto. Me asaltaron. Pero dice, mas Jehová fue mi apoyo. Amén. Me sacó a un lugar espacioso y me libró de mis enemigos porque se agradó de mí. Ahora, ¿por qué se agradó Dios de él? Porque él estaba siendo un hijo de Dios que era fiel a aquel que podía protegerlo. Si usted es un cristiano, bueno, aquí no hay. Para los que no son de Moria y que nos ven de otros lugares, son cristianos que son domingueros, que solamente oran cuando vienen a la iglesia, que solamente escuchan las alabanzas cuando vienen a la iglesia, que no practican con profesión la fe. Probablemente usted no obtenga la fuerza de parte de Dios, porque no está siendo fiel a Dios. Mas el salmista era alguien que dependía de Dios, se mantenía firme, se mantenía fiel en su Dios, porque él sabía que tenía muchos enemigos y cada rato, cuando ya vencía a unos, ya se habían levantado otros, los vencía y ya había otros, y ya había otros. Había muchos enemigos que querían destruirle. Por eso él decía, no, yo mejor me mantengo fiel a aquel que me puede proteger. Amén. Esto es un compromiso de fidelidad a Dios. Ahora, David no está diciendo en ningún momento, yo mismo me los aventé solos a mis enemigos, se vinieron los de allá, se vinieron los de acá y les dimos batería a todos. Soy el mejor guerrero, soy el mejor rey, tengo el más grande ejército. Él jamás se jactó de su fuerza, sino que siempre en muchos de sus salmos lo podemos ver, dependía de Dios, se protegía en Dios, porque él sabía que solo no podía. Y muchos de nosotros hoy seguimos queriendo luchar solos. No, es que sí estoy pasando estas pruebas, pero son mis luchas, yo las lucho. Son mis pruebas, yo las atravieso. Son mis afrentas, yo las atravieso. Y se nos olvida lo importante que se nos hablaba del valor de una cobertura. Porque venimos a esa cobertura que principalmente es Dios, a esa cobertura de tus pastores, a esa cobertura de tu iglesia, de tu familia en la fe. Y ya no es uno el que está luchando contra los enemigos, sino somos muchos. Y aparte de que somos muchos, el más fuerte está con nosotros. Entonces, va a ser fácil cuando nosotros dependemos de la cobertura de Dios. No estoy diciendo que la va a pasar genial, que va en un 2x3 a vencer la prueba, a vencer sus enemigos, pero sí le estoy diciendo que en medio de las pruebas, cuando los angustiadores se sumen
para atacar nuestra vida, nosotros tenemos que sumar nuestras fuerzas. Tenemos que hacer parte de este ejército de la fe y venir a Dios y hacer de Dios nuestra cobertura. Ahora, de la misma manera, iglesia, nosotros sin Dios estamos indefensos. Sin Dios nosotros somos débiles. Mire, con Dios, la vida cristiana, viviéndola en Dios, se batalla, la luchamos día con día. Ahora lo decíamos las semanas pasadas, ¿cuánto más vivir una vida sin Dios? ¿Qué esperanza tiene aquel que atraviesa pruebas duras contra su vida, contra su casa y no tiene en quién refugiarse? ¿Qué gozo, qué paz puede tener aquella persona que está atravesando una dura prueba, pero no sabe a quién recurrir? Mas sin embargo, nosotros en la palabra entendemos que en los momentos difíciles nosotros tenemos a Dios como nuestra ayuda, como nuestro escudo, como nuestra roca firme, como nuestro protector, como nuestro alto refugio. Él es nuestra esperanza. Y si Dios con nosotros, iglesia, ¿qué más necesitamos? Amén. Estamos entendiendo cómo debemos de identificar a los angustiadores y de cómo tenemos que luchar nuestras batallas. Ahora le digo, somos débiles. Si no acudimos a nuestra cobertura, somos débiles, somos vulnerables ante los ataques del enemigo. Por eso en nuestra debilidad, Pablo nos enseñaba ahí en 2 Corintios capítulo 12, verso 9 y 10. Cuando yo estoy débil, el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que cuando esté yo siendo afrentado y esté débil, el poder de Cristo sea sobre mi vida. Amén. Ahora dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, me gozo en las angustias, porque cuando soy débil, si estoy en Cristo, entonces soy fuerte. Y ahí es cuando nosotros hemos escuchado que nos han preguntado, oye, ¿cómo le haces para estar tan tranquilo en medio de la prueba tan difícil que tienes? Es que no soy yo, es que no es mi fuerza, es que no estoy peleando yo solo, sino Dios está siendo mi fuerza. El poder de Cristo a través de su gracia me está sosteniendo, y entonces en medio de la prueba yo puedo estar tranquilo, yo puedo tener paz. Amén. Ahora, el permanecer en Cristo, iglesia, durante las pruebas o angustias, es creer que Cristo se va a glorificar en nuestra vida. El permanecer firme en Cristo. Ahora, el poder de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo. El poder de Cristo se manifiesta si nosotros nos mantenemos fieles en los tiempos difíciles. Dios se va a manifestar en milagros en mi vida y en victorias sobre mis problemas. Si yo estoy permaneciendo en Dios, pase lo que pase, esté luchando la prueba más difícil, yo creo que si Dios está conmigo, yo voy a ver los milagros de Dios sobre mi vida. Estoy atravesando una dura enfermedad, pero si yo estoy permaneciendo en el poder de mi esperanza, que es Cristo, yo creo que voy a tener la victoria sobre la enfermedad. Iglesia, es esto lo que tenemos que entender. Por eso dice el Salmo 23:5, como lo leíamos ahorita, en medio de que cuando se levantan nuestros angustiadores, Dios nos prepara un banquete de rey. En otras palabras, así como, hijo, tú tranquilo, a ver, siéntese mi rey, siéntese aquí. ¿Qué necesita? Le voy a poner esto, le voy a poner aquello, y todos los angustiadores viendo que no nos pueden hacer daño, porque Dios está con nosotros. Y nosotros ahí, mire, sentados en la mesa ante un gran banquete delante de nuestros angustiadores.
para que se les retuerza el hígado a los angustiadores, para que me odien más, para que se enojen más y que sepan que no me van a hacer daño. Ahora, ¿por qué viene la angustia? Decíamos ahorita, ¿quiénes son los angustiadores? Tenemos que identificar quiénes son los angustiadores y por qué viene la angustia. Cuando entendemos por qué viene la angustia, entendemos que Dios permite que esos angustiadores lleguen a nuestra vida. Dios en su voluntad permisiva, así como con la vida de Job, permite que esos angustiadores lleguen a nuestra vida. O sea, en otras palabras, las pruebas que estamos atravesando, las luchas que estamos atravesando, antes de que llegaran, Dios autorizó que llegaran. No es que me sorprendió el diablo y me agarró dormido. No. Dios autorizó que llegaran. En su voluntad permisiva, Él permitió que llegaran a nuestra vida. Ahora, el hecho de que Él permita que lleguen no significa que les da libertad de tocarnos o de destruirnos. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, en los tiempos difíciles, en las pruebas, en las dificultades, en las guerras, es cuando nuestro carácter se prueba, iglesia. Es cuando Dios forma nuestra dependencia en Él. Mire, si no llegara enfermedad, ¿cómo podríamos declarar que creemos en un Dios sanador? Si no llegaran las crisis en los matrimonios, ¿cómo pudiéramos declarar que Dios es un Dios restaurador? Si no llegaran los problemas difíciles, la crisis económica a la casa, ¿cómo podríamos nosotros depender de Dios? Porque mire, el ser humano es bien cómodo. Le está yendo bien en el trabajo, le está yendo bien en el negocio y duermo con tanta paz. Oye, ¿hay culto? No, ¿para qué? Hoy voy a ir a Cancún. Oye, hoy hay oración. No, ¿para qué? Hoy voy a ir a desayunar a un restaurante. Oye, hoy va a haber servicio. No tengo tiempo. Me está yendo tan bien que voy a disfrutar. Nos vamos a ir a pasear, vamos a ir a las albercas, nos vamos a ir de viaje, vamos a ir todos los días a los restaurantes y así andamos, despachándonos con la cuchara grande. Pero cuando viene la crisis, cuando viene la prueba, ¡au!, nos quebramos. Si Dios no enviara la crisis económica a nuestra vida, nunca aprenderíamos a depender de Él. Si Dios no enviara la crisis económica, nunca aprenderíamos a decir que Él es nuestro proveedor y que vivimos por fe. A veces se cree que solamente quienes servimos al Señor al tiempo completo vivimos por fe. No, iglesia, todos los que creemos en Dios vivimos por fe. Porque a usted el día de mañana le pueden quitar el trabajo, el día de mañana puede fracasar su negocio, el día de mañana puede perder sus finanzas. Pero si nosotros estamos en Dios, nosotros vamos a ver los milagros de provisión a través de Dios. Y entonces por eso viene la angustia. Y entonces por eso Dios permite que vengan las crisis. Mire, si nunca hubiéramos pecado, si nunca nos hubiéramos equivocado, si nunca hubiéramos caído, no podríamos decir que Dios es un Dios perdonador. ¿Cómo le podría yo decir a otra persona, tranquilo, Dios te va a perdonar? Es que caí en esto, es que pequé de esta manera. Tranquilo, Dios te puede perdonar. ¿Cómo si yo no lo he experimentado? Por eso Dios permite que vengan las angustias. Ahora, por eso Pablo lo decía en Hebreos capítulo 10, 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe. Debemos de aprender, iglesia, a pelear las batallas de la fe. No estamos jugando a ser cristianos. Probablemente quien a uno no se identifica, a alguien que no se percata que estamos en una lucha espiritual, a lo mejor es alguien que está jugando a ser cristiano. Y no quiero ofenderlo, pero no estamos jugando a ser cristianos, iglesia. No estamos jugando como que oramos. No estamos haciendo como que sí creemos. Yo les he compartido a los muchachos de alabanza en las conexiones, no estamos jugando a ser adoradores.
No estamos jugando como que cantamos, no estamos jugando como que tocamos, no estamos jugando como que ministramos en la presencia de Dios. Lo estamos haciendo con nuestra profesión de fe, como decía Pablo, manteniéndonos firmes. Si vas a ser cristiano, sé cristiano. Si no, quédate en la casa. Si vas a creer en Dios, cree en Dios. Si vas a orar, ponte a orar de verdad. No estamos jugando, iglesia. Por eso dice, mantengámonos firmes en nuestra profesión de nuestra esperanza, porque si nos mantenemos firmes, fiel es el que prometió todas las cosas para nosotros. Y volvemos a lo mismo, la fidelidad, la lealtad hacia Dios. Nos mantenemos leales a Dios y Dios se va a mantener fiel para con nosotros. ¿Estamos entendiendo? Ahora, iglesia, cuando nosotros estamos siendo oprimidos por estos angustiadores que decía el salmista, no debemos ser como aquellos cristianos, como aquellas personas que nomás en las buenas son cristianos. Mire, hay personas que llevan este tipo de conducta cristiana. Los ve uno y ¿cómo está, hermano? Gozoso, poderoso en el Señor, en victoria, hermano. Y uno lo saluda pero luego viene el momento difícil, llegan los angustiadores, llega la prueba. ¿Cómo está, hermano? No, es que, hermano, estoy pasándolas bien difícil. No, hermano, si usted supiera. No, mire que esto, que el otro. Iglesia, si nosotros nos mantenemos firmes en la profesión de nuestra esperanza, en lo que profesamos ser cristianos, en los tiempos buenos vamos a declarar la victoria de Dios. Pero la palabra de Dios está escrita para poder hacer la verdad en los tiempos difíciles. Es en los tiempos de la angustia, es en los tiempos de dificultad en los cuales yo voy a declarar: el Señor es mi fortaleza. Oye, pero estás mal. Oye, pero te está yendo bien mal. Oye, pero tu salud. Oye, pero el Señor es mi fortaleza, mi escudo, mi alto refugio, mi escondite, mi lugar seguro. Con Él desbarataré ejércitos. Oye, pero no importa, Él es mi fortaleza. Aunque un ejército acampe en mi contra, yo no voy a temer, porque voy a vencer en el poder de Cristo. Así debe de hablar un cristiano cuando está en las angustias. Mire, se lo digo con mucho amor y con mucho respeto, pero estamos pidiéndole al Señor que levante una iglesia, que sea una iglesia guerrera en la fe, soldados de la fe, que no se quiebran ante las pruebas. Esto no quiere decir que vamos a hacer como si no estuviera pasando nada, no. Pero sí que cuando vengamos a usted que está en una prueba difícil, ¿cómo está? En victoria, confiando en el Señor. Oye, pero veo que está, no importa. El Señor es mi fortaleza, Él es mi escudo. Así, iglesia. Porque estamos siendo verdaderos cristianos. Estamos manteniéndonos en esta profesión de la esperanza. No sé si me estoy explicando, pero no es que no queramos verle de él, queramos luchar junto con usted, pero sí que digamos: no, hombre, de veras, este hermano, esta hermana, de veras que está atravesando las pruebas difíciles, pero mira, está fuerte, está como un roble, porque está confiando en el Señor. Amén. Denle un aplauso a nuestro Dios. Queremos formar una iglesia madura en su fe, no una iglesia que nunca madura en la fe. El poder entender que hay una batalla, que hay una lucha, es poder saber cómo vienen estas batallas, es poder identificar cómo debemos de pelear. Porque sabe, le decía ahorita, la fidelidad, iglesia, se va a probar en los tiempos de angustia.
Cómo nos comportamos en los tiempos difíciles, cómo hablamos en los tiempos difíciles, es donde vamos a demostrar si verdaderamente estamos siendo fieles a Dios. Amén. Por eso dice Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, en la Nueva Traducción Viviente dice: no se preocupen por nada. Sé que tienen afrentas, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Verso 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras viva en Cristo Jesús. Mientras usted permanezca fiel en Dios, esté seguro que estos angustiadores, aunque ataquen todos los días su vida, no podrán hacerle daño. Hombre, es que ya no la veo. No te preocupes. Si estás permaneciendo en Dios, Dios te va a ayudar. Amén. Ahora, le decía ahorita, hay que saber identificar quiénes son los angustiadores. En el Salmo capítulo 27, versículo 2, decía el salmista: ¿quiénes son estos angustiadores? Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Se fija cómo se cumple la palabra. Dios permite que lleguen los malignos, que lleguen las pruebas, que lleguen los angustiadores, pero dice: cuando ellos llegaron a mí, tropezaron y cayeron. Es una promesa de seguridad en Dios. Ahora, Él está hablando de tres opresores que tenemos en la vida: los malignos, los angustiadores y los enemigos. Ahora, iglesia, ¿quiénes son los malignos? Lo creamos o no, son seres espirituales que se juntan para planificar en nuestra contra. Demonios que se organizan para ver por qué lado se te puede atacar. O si es posible, atacarte por todos los frentes: por tu vida moral, por tu matrimonio, por tus hijos, por tus negocios, por tu trabajo, por tu estabilidad emocional, por tu vida espiritual. Ellos quieren destruirte. Estos son los malignos. Ahora, ¿quiénes son los angustiadores? Los angustiadores son aquellos demonios que su principal objetivo es robarnos la paz. Hacen honor a su palabra. Angustian. Es que siento que algo va a pasar, es que siento que, es que no tengo paz, es que me siento oprimido, es que me siento deprimido, es que siento tristeza. Estás siendo atacado por los angustiadores. Estos angustiadores buscan destruir tu seguridad y tu dependencia en Dios. Son demonios que angustian, que afligen, que atemorizan e intranquilizan a las personas. Por eso las personas no tienen paz. Y si tal vez hoy tú ni siquiera puedes dormir con paz, es porque probablemente hay demonios angustiadores que están atacando tu vida. Y mire, iglesia, estos demonios angustiadores también atacan a personas que no conocen de Dios. Por eso le decía ahorita, estas personas, por más que buscan ayuda, no pueden encontrar la paz porque no saben en dónde. Y tenemos que reconocer que necesitamos la fuerza de Dios ante estos demonios angustiadores. Porque si peleamos solos, va a ser como dice el Salmo capítulo 6, versículos 6 y 7. Me he consumido, decía el salmista, toda la fuerza en mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. No podemos solos, iglesia. Entiéndalo. No es que le estoy diciendo, reconoce que eres débil, reconoce que no vas. No, le estoy diciendo, no podemos pelear solos. Necesitamos la intervención de Dios. Por eso hay personas que en las duras pruebas se han mantenido alejados, se han mantenido fuera de la cobertura, y por eso hoy ya no pueden más, porque se acabaron sus fuerzas.
Se han consumido de tanto llorar. Decía, he inundado mi cama con todas mis lágrimas. Porque están fuera de la cobertura, están fuera de la protección. Estos espíritus angustiadores son aquellos que te dicen, mira, ¿para qué vienes a la iglesia? Dios no te quiere sanar, Dios no te quiere quitar esa depresión. Si Dios quisiera te hubiera quitado esa tristeza, ya mejor no vengas. Llevas años cargando ese problema en tu corazón y en tu mente y nunca has sido libre. Estas son las voces de los demonios angustiadores. Porque ellos, iglesia, no descansan en ningún momento. Ellos no llegan a casa y descansan y mañana seguimos angustiándonos. No, sus ataques son constantes, 24/7, los 365 días del año. Por eso decía la palabra, no se angustien por nada, en cambio ocúpense y oren por todo, porque todo el tiempo están siendo atacados y todo el tiempo necesitan estar conectados a aquel que puede ayudarlos a vencer a esos angustiadores. ¿Es esto, iglesia, la palabra? Ahora, decía también el salmista, ¿quiénes son los enemigos? Decíamos los malignos, los angustiadores y los enemigos. Los enemigos son la suma de los espíritus malignos y de los demonios angustiadores que usan a las personas para atacarnos. Ya sé. Mi esposo por eso es mi angustiador. Mi esposa por eso es mi angustiadora. Y no es mentira, iglesia. A veces los angustiadores que son nuestra familia, decimos, ¿por qué me están atacando? ¿Por qué me están haciendo daño? ¿Por qué me odian? No es probablemente que lo sientan ellos en ellos mismos, sino que estos espíritus angustiadores y demonios malignos han usado sus vidas para atacarnos. Por eso hablan chismes de ti, por eso te injurian, por eso se meten a robar a tu casa. ¿Qué pasa cuando se meten a robar una casa? La persona cuando llega ya no siente la misma paz. Se cumple la función de los angustiadores. Oye, es que el vecino me quebró la ventana. No es tu vecino, es un demonio angustiador que está sobre la vida de tu vecino y por eso te odia. Más bien reprende al espíritu angustiador sobre tu vecino y de una vez declara a tu vecino salvo para Cristo. Amén. Es que me poncharon las llantas del carro y yo ni en cuenta. Y son personas que están siendo utilizadas para angustiar nuestra vida. Por eso David podía identificar a estos tres opresores que están en nuestra contra. Y como un maduro en la fe, como un creyente maduro en Dios, él los tenía identificados. Y por eso él decía, yo no voy a pelear solo. Conozco la fe, conozco a mis enemigos, conozco a los demonios, conozco a los espíritus. Y yo no voy a pelear solo porque ellos son más fuertes que yo. Yo voy a pelear con el Señor. Yo voy a invocar a Jehová para que Él me ayude. Nuestra dependencia en Dios, iglesia. Ahora, déjeme decirle algo. Hay personas que tienen años con estos espíritus angustiadores en su alma. Así es. Personas que vienen a la iglesia. Personas que tal vez pueden tocar, pueden cantar, pueden predicar, pueden servir dentro de la iglesia. Pero estos espíritus angustiadores han estado años en su vida, porque no han identificado quién es ese angustiador. No han identificado que están en una batalla contra un enemigo que te quiere destruir. No podemos minimizar ese ataque del enemigo. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien quiere afirmarse en Dios y quiere servir y viene a la iglesia y participa y predica y canta y ayuda en diferentes áreas de la iglesia y se está sintiendo fortalecido? Estos demonios angustiadores empiezan a fortalecer su lucha contra ti.
Por eso está siendo difícil tu caminar cristiano. Porque así como más fuerte tú has hecho tu confianza y tu dependencia en Dios, más fuerte ellos van a lanzar sus ataques en tu contra, queriendo que tú tomes la decisión para que ellos te destruyan. Porque lo decía ahorita, Dios permite que lleguen, pero no pueden tocarte. Ellos están esperando que nosotros mismos nos dobleguemos ante sus ataques, que nosotros mismos renunciemos a nuestra esperanza y a nuestra confianza en Dios. Por eso decía Isaías capítulo 51, verso 23, hablando de cuando estos angustiadores logran su objetivo en las personas. Y lo pondré en mano de los angustiadores que le hablaron a tu alma, que le dijeron a tu alma: inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú escuchaste sus palabras y pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Ellos no pueden tocarnos, pero pueden manipularnos. Somos nosotros mismos los que ponemos nuestra vida en el piso para que ellos pasen por encima nuestro. Somos nosotros mismos los que decidimos seguir, caminar con Dios o renunciar a Dios. Y cuando renunciemos a Dios, cuando nos apartemos de la iglesia, cuando nos salgamos de la cobertura, entonces ellos pasarán por encima nuestro. No te pudieron tocar, pero sí te manipularon. Esos pensamientos que te están angustiando, que te están atacando en tu mente, es una lucha que tú tienes. Es una lucha que tú tienes que aprender a pelear. Porque no podemos estar contigo todo el tiempo y no podemos decirte qué hagas. Tú tienes que madurar en tu fe, madurar en tu vida cristiana, para que puedas identificar cuando esos angustiadores te están atacando y tú puedas refugiarte en Dios y puedas darles batalla con la protección de Dios. Por eso decía el salmista ahí en el Salmo 2. En el Salmo 2, el salmista... Me gustó este salmo porque habla acerca de alguien que totalmente se refugia en Dios. Dice: cuando se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas y se levantan contra los reyes de la tierra y príncipes, consultan unidos contra Jehová y contra sus hijos. Fíjese, cuando consultan unidos nuestros enemigos, dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero dice, si nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, dice el verso 4, el que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se burlará de ellos el Señor, y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Sabes? Porque cuando los enemigos se levantan contra ti, cuando los demonios vienen contra mi vida, vienen contra esta iglesia, cuando esos espíritus angustiadores se levantan sobre tu casa, no se están levantando contra ti, se están levantando contra Dios. Y si contra Dios vienen, contra Dios, ellos van a ser destruidos. Tenemos que tener esa confianza, iglesia. Imagínense a un Dios riéndose. Ay, mi hijo, ¿te asustas de ellos? ¿Esos son tus enemigos? Esos son tus enemigos pequeños. Se ríe de ellos, se burla de ellos. Y dice que cuando nosotros nos protegemos en Dios, hacemos de Dios nuestro escudo. Dice que Dios dirá: yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Y Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré. Y por lo tanto, venga quien venga, se levante quien se levante en tu contra, no vas a tener miedo porque estás conmigo. Amén. Recuerdo esa historia en una ocasión.
Mi hermano Eliezer estaba chiquillo todavía y él vivía en el parque de la colonia jugando todos los días. Y en una ocasión, fue hace muchos años, él viene conmigo y me dice: oye, es que un muchacho, uno de los niños más grande que él, estaba más gordito, estaba más robusto, y Yello pues estaba más flaco, más débil, más chico. Dice: me quitó una chancla y no me la quiere dar, porque Eliezer le había estado hostigando y gordo y que no sé qué. Y el otro dijo: ah, bueno, pues véngase. Y Yello que corre y se le olvidan las chanclas y le quita las chanclas. Y luego viene y me dice: oye, ayúdame. Y le digo: ¿a qué? Ve por las chanclas. Y le digo: pero pues ve tú, de aquí te veo. No, es que si voy yo me va a agarrar. Bueno, vamos. Obviamente yo era más grande y se queda el niño viendo que venía Eliezer, que vengo yo, y le digo: dame las chanclas. Sí, aquí están. Digo: ten, ponte las chanclas. Y si vuelves a decirle algo, vas a ver. No, está bien, oiga. Oiga, no lo volvió a molestar. Ahora, es un ejemplo muy insignificante probablemente, pero así tenemos que venir nosotros con aquel que es más grande, para que Él pelee por nosotros, para que Él sea nuestra fuerza, para que se levante quien se levante. Yo no voy solo. En otras palabras, el salmista está diciendo: tal vez yo voy y les hago ruido a mis enemigos, tal vez yo voy y los, vénganse, ándele, ¿qué me puedes hacer? Y le habla a los demonios, le habla a los espíritus angustiadores. Pero cuando ellos o el enemigo lanza su ataque, yo me imagino a David, y cuando él hace esto, mire, Dios se pone delante de él. No es que yo le esté diciendo: iglesia, vamos a darle guerra al diablo y a ver de cómo nos toca. No. Le estoy diciendo: vamos a darle guerra porque sabemos quién está con nosotros. Porque si no tuviéramos a Dios, mejor vamos a quedarnos tranquilos. ¿Para qué le buscamos ruido al chicharrón? Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que hace un hijo de Dios. Se protege con Dios, se viene a la cobertura de Dios. Y dice que cuando Dios se atraviesa, Él se ríe. Él se ríe de los enemigos. Por eso termina diciendo este capítulo, el capítulo 2, dice: bienaventurados todos aquellos que confían en Dios. Bienaventurados todos, doblemente bendecidos aquellos que confían en Dios. Cuando vengan y te pregunten: oye, ¿cómo le haces? ¿De veras te han tocado unas buenas batallas? ¿Te han tocado unas buenas luchas? No, y estoy en otras. Tengo varios angustiadores sobre mi vida, tengo varios angustiadores sobre mis hijos, sobre mi casa. Pero mira, mi secreto es que en esta casa, que en este corazón, aquel que manda es más grande, y aquel que me guarda es más poderoso que cualquiera de mis enemigos. Y vamos a testificar lo que Dios ha hecho con nosotros. Vamos a salir adelante. Vamos a vencer a esos angustiadores. Ahora, iglesia, quiero terminar con esto. Si puede pasar el piano, por favor. Nosotros, iglesia, vamos a ser atacados constantemente. Por eso le estamos hablando cómo usted se puede defender y cómo usted puede atacar o recontraatacar a esos enemigos, a esos demonios. Y tenemos ejemplo en Job, en Jeremías, en Moisés y en Elías. La Biblia habla de estos hombres y son reconocidos como héroes de la fe y siervos del Dios Altísimo. Pero ¿sabe qué tienen en común estos siervos, estos héroes de la fe? Que ellos también tuvieron angustiadores, que ellos también tuvieron pruebas. Y mire, como eran seres humanos que eran atacados por angustiadores, por espíritus malignos, por enemigos, ellos llegaron al punto de querer morirse.
Ellos desearon la muerte. Job, cuando estuvo en esa prueba tan difícil, tuvo 3 amigos que se volvieron sus angustiadores. Día y noche, atacándole, confrontándole. Al grado que Job, por eso les dice en el capítulo 19, verso 2, si me ayudan a ponerlo: ¿hasta cuándo angustiarán mi alma y me molerán con sus palabras? Eran sus angustiadores. Por eso no se sorprenda si sus amigos y sus familiares se vuelven sus angustiadores. Con esos amigos, ¿para qué quiere uno enemigos? Se volvieron sus angustiadores. Y por eso decía Job: prefiero morir. Ahí en el capítulo 7, verso 15, prefiero, así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Porque los angustiadores estaban logrando su objetivo. El profeta Jeremías, de tanto profetizar destrucción contra Jerusalén, también fue atacado por sus amigos, por gente del pueblo que se volvieron sus angustiadores, que buscaban que él cayera, que él se equivocara, que él fuera atacado. Fue atacado con peligros de muerte. Por eso él maldijo el día en que él nació. Pero era profeta, maldijo el día en que él nació. Y lo podemos ver ahí en Jeremías capítulo 20, verso 14 al 18. Dice: sin embargo, dijo Jeremías, maldigo el día en que nací, que nadie celebre el día de mi nacimiento. Maldigo al mensajero que le dijo a mi padre buenas noticias: es un varón. Que lo destruyan como a las ciudades de la antigüedad y que el Señor lo derribe sin misericordia. Asústenlo todo el día con gritos de batalla, porque no me mató al nacer. Si me hubiese matado, yo no estuviera luchando contra estos angustiadores. Si no hubiera nacido, estuviera evitándome estos problemas contra estos angustiadores. O si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre, si su cuerpo hubiera sido mi tumba. ¿Por qué he nacido si mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza? Eso es lo que hacen los espíritus angustiadores. ¿Para qué sigues viviendo? Es mejor morirte. Mira, esta situación no se va a arreglar. Mira, este problema no se va a arreglar. Mira esto, mira aquello. Y están todo el día atacándote, al grado que pierdes las esperanzas de vivir. Que te olvidas quién es tu vida. Que te olvidas quién te rescató de la muerte y del pecado. Empezamos a decir: es mejor que me mates, Señor, porque estoy sufriendo. Es mejor porque ya no quiero ser angustiado, atacado de día y de noche, cuando voy en mi trabajo, cuando estoy en mi casa, cuando me voy a dormir, me acuesto y están atacando mi mente. Ya no quiero esta angustia, ya no quiero estos opresores, prefiero morir, ya no quiero vivir. Eso es lo que hace un cristiano que no ha confiado en aquel que le puede ayudar. Es aquel cristiano que no ha sido leal para con Dios. Porque si Dios con nosotros, iglesia, ¿quién nos puede hacer daño? Y ellos deseaban morir. Moisés tenía tanta carga en su corazón por las quejas del pueblo, por su rebeldía, por su idolatría, que el pueblo se volvió su angustiador. El pueblo era el angustiador de Moisés. Y por eso Moisés decía ahí en Números capítulo 11, verso 15, le decía a Dios: si esta es la manera en cómo tú piensas tratarme, sería mejor que me mataras, sería mejor morir. Hazme por favor, Dios, le decía, hazme por favor ese favor y ahórrame esta miseria. Y así como vemos a un Dios que se ríe de nuestros enemigos, podemos también dimensionar a un Dios viéndonos a nosotros
ahogados en nuestros problemas, sabiendo que Él puede ser nuestra ayuda, pero no la hemos pedido, pero no hemos entrado a su cobertura, pero no hemos abierto nuestro corazón y hemos dicho: estos son mis angustiadores. Necesito tu cobertura, necesito tu protección, necesito, Señor, que seas mi escudo. Y por eso David lo decía: yo no peleo solo, porque estos enemigos son más fuertes que yo. Yo me refugio en aquel que es mi escondite, que es mi lugar seguro. Elías, después de haber degollado a 450 profetas de Baal, como dice ahí en el capítulo en el primer libro de Reyes, capítulo 19, dice que cuando dieron noticia a la esposa del rey, a Jezabel, ella dijo que lo iba a matar. Así como mató a mis profetas de Baal, el día de mañana él va a morir igual que ellos. Y cuando Elías escuchó esto, mire, no era cualquier cosa lo que Elías acababa de hacer delante del pueblo. Había tenido una manifestación gloriosa e impresionante de un Dios que había respondido con fuego delante del pueblo y de todos esos profetas idólatras. Era para que él estuviera bien cañón y no, sí, que se venga esa señora a ver cómo nos toca y a ver cómo le... No. Dice que él se llenó de terror, se llenó de temor y huyó. Y cuando él huyó, esa mujer se volvió su angustiadora. Y cuando él huyó, dice que llegó y se sentó debajo de un enebro. Y ¿sabe qué quiso? ¿Qué le pidió a Dios? Lo mismo. Es mejor que me quites la vida. Desearía morir mejor. Le dice a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Imagínese si un profeta que acababa de hacer lo que acababa de hacer y que acababa de degollar a casi 500 personas, estaba deseando morirse, porque le dio lugar a sus angustiadores. Y así nosotros, iglesia, a veces estamos deseando morir para evadir el problema, para evadir a nuestros enemigos. Y discúlpeme que lo diga, pero por eso hay muchas personas que deciden terminar con su vida, porque es más fácil así evadir los problemas. Pero mire, esa persona sabemos a dónde va. Por eso ellos decían: Señor, quítame la vida, ya no puedo con estos angustiadores. Oye, pero estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Job, estamos hablando de Jeremías, estamos hablando del profeta Elías. Sí, héroes de la fe que fueron angustiados y que por poco fueron quebrados en su alma. Nosotros, iglesia, tenemos que depender de Dios. Ponte de pie, iglesia. Y así como podemos ver que estos héroes de la fe desearon morirse, desearon evadir esos angustiadores, nosotros tenemos una esperanza que se llama Cristo. Nosotros tenemos a uno más grande que se llama Jehová de los ejércitos, el Dios fuerte y valiente. Tenemos a un rey que es el Rey de los reyes, Señor de señores. ¿Quién puede contra él? ¿Quién puede hacernos daño si nosotros nos escondemos en Dios? No importa lo que estés luchando, no importa quiénes sean esos angustiadores, si Dios contigo, ¿qué más necesitas? Si Dios contigo, ¿qué más necesitas? Por eso le decía, necesitamos madurar en nuestra fe, porque el cristiano maduro sabe en dónde están sus armas de la fe.
Decíamos ahorita, no se preocupen por nada, en cambio oren. La oración es un arma de la fe. Cuando una persona empieza a orar de día y de noche, créame que Dios lo está escuchando y las cosas van a empezar a cambiar. Porque usted está viniendo a Dios, no está confiando en su fuerza. Usted está dependiendo de aquel que es más fuerte que cualquier enemigo. Por eso decía Jeremías capítulo 20, versículo 11 al 13: mas Jehová está conmigo. Si están a punto de quebrarme, si se han multiplicado mis angustiadores, mis enemigos, los malignos, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen van a tropezar y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Verso 12: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza sobre mis enemigos, sobre mis angustiadores, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, bendecid a Jehová, glorificar a Dios, porque nos ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Amén. Se vuelve a cumplir en este verso lo que leíamos en el Salmo 27: cuando se juntan mis enemigos, pero Dios está conmigo, ellos tropiezan y caen, por lo tanto no pueden llegar a mí. Por lo tanto, ¿por qué me atemorizo? Y termino con el Salmo 27, versículo 6. Cuando nosotros vemos que Dios está peleando por nosotros y está derribando a nuestros enemigos, decía el salmista: voy a levantar mi cabeza sobre mis enemigos, sobre todos los que me rodearon, y cuando los vea caer, como decía Jeremías, vea yo tu venganza sobre de ellos. Cuando vea que están siendo destruidos, yo comenzaré a sacrificar en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a mi Dios, que es mi protector, que es más fuerte.